Siguiendo adelante ahora en el capítulo 21, leemos el primer versículo y dice: Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Ahora, ¿qué clase de hombre llegará a ser Joram cuando tuvo un padre tan maravilloso como lo fue Josafat? Veamos lo que nos dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. En otras palabras, él eliminó toda la competencia de la manera más cobarde y cruel, dando muerte a todos ellos. Ahora, ¿por qué hizo eso? Veamos lo que nos dice aquí el versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios no bendice esos matrimonios desiguales, amigo oyente. Y continuamos con el versículo 7 de este capítulo 21. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Este es el lugar donde Dios podría haber exterminado completamente la descendencia de David. Pero como podemos apreciar, Dios siempre cumple sus promesas. Y llegamos ahora a una sección de la palabra de Dios que en muchos sentidos podemos considerar bastante difícil. Todo lo que allí se menciona es resultado del pecado, y siempre que el pecado entra en una situación, crea reacciones complicadas. Si yo le digo ahora que tengo en mi mano una vara que es absolutamente derecha, y le pidiera que usted hiciera un dibujo de ella, bueno, todos los oyentes que me están escuchando en este momento podrían hacer el mismo dibujo. Pero suponiendo que yo dijera que en mi mano tengo una vara que está torcida, y le pidiera que usted la dibujara como piensa que es, entonces no habría dos personas que hicieran el mismo dibujo. Una cosa puede ser derecha solamente de una manera, pero puede estar torcida de 1,000,000 de maneras diferentes y quizá un poco más. Hemos visto que Joram había llegado al trono después de la muerte de su padre. Y Joram se había casado con la hija de Acab y había aprendido a hacer las cosas malas y dañinas de ellos. Pensamos que él llegó a ser un alumno muy adelantado. Él era tan malo que Dios hubiera en realidad destruido el linaje de David en esa oportunidad. Pero Dios había hecho una promesa. Este joven Joram, que había llegado al trono, había asesinado a todos sus hermanos, así como a los que eran prominentes o que probablemente pudieran constituirse en sus enemigos. Y vemos que inmediatamente comienza el juicio contra él. Leamos los versículos 8 al 10 ahora de este capítulo 21, segundo libro de Crónicas. En los días de éste se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La palabra de Dios dice con toda claridad por qué vino este juicio sobre él, y que este juicio provenía de la mano de Dios. No puede tener paz porque él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora esto se nos presenta aquí con toda claridad, y eso nosotros no lo podemos pasar por alto. En el día de hoy, nos ponemos a veces impacientes con las personas que dicen que la Biblia no nos enseña nada. Lo que ellos quieren decir en realidad es que no creen en la Biblia. Y si ellos dicen eso, bueno, quizá no se les puede encontrar falta en ello, eso es asunto de ellos. Pero cuando tratan de decirnos que la Biblia no nos enseña ciertas cosas, ellos están haciendo una declaración de que Dios nunca haría tales cosas. Dicen que Él no juzga de esa manera.
Pues Él sí lo hace, amigo oyente. Y opinamos que lo hace, y muchos pueden testificar que Él sí actúa de esta manera. Y ahora leemos aquí en el versículo 11, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Lo que él hizo en realidad fue empujar a la gente nuevamente hacia la idolatría, y Josafat su padre los había librado antes de eso. Dios llama ahora a un viejo amigo, el cual probablemente usted ya ha olvidado, para que entregue un mensaje bastante desagradable. Este es el hombre a quien Dios siempre llamó para entregar mensajes que eran bastante difíciles. Él era un especialista en resolver problemas, y es el hombre apropiado para este trabajo. Este hombre es Elías. Ahora alguien quizá diga, yo pensaba que él había sido trasladado al cielo. Bueno, esa información la tenemos allá en el libro de los Reyes, pero aquí en Crónicas se está cubriendo la misma historia. Ahora deseamos que usted note lo siguiente. Y le llegó una carta del profeta Elías, dice aquí el versículo 12. Hay mucha gente que dice que Elías era un profeta que no escribía y que era uno de esos profetas que no había dejado nada escrito. Por supuesto, lo que ellos quieren decir es que no hay ningún libro en la Biblia que tenga o lleve su nombre, o uno que él haya escrito. Bueno, él no escribió un libro, pero sí escribió un mensaje, y ese mensaje chamuscó el papel. Cuando él escribía algún mensaje, amigo oyente, prácticamente quemaba el papel, y aquí lo tenemos. Note usted lo que dice. El único hombre que podría entregar un mensaje como este tendría que ser Elías. Completemos entonces la lectura del versículo 12 y leamos también los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. La carta decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Bueno, este es un mensaje bastante duro, pero ese es el mensaje que Dios quería entregar a este hombre Joram. El contenido del mensaje no era algo fuera de lo común. Por el contrario, es exactamente lo que uno esperaría que Elías entregara. Las circunstancias que tenemos ante nosotros son extraordinarias. Ahora hay tres interrogantes aquí. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? El primero es ¿quién? La profecía es para Joram, el hijo de Josafat. Elías fue trasladado en el 18º año de Josafat. Él no estaba allí durante el reino de Joram, y algunas personas asumen que él no podía haber escrito esta profecía. También hay quienes afirman, bueno, puede ser que no sea el mismo Elías de Tisbe, sino que era otro Elías, otra persona con el mismo nombre. Esto siempre nos recuerda lo que dijo Mark Twain acerca de Shakespeare. Usted sabe que siempre ha habido un argumento sobre si Shakespeare escribió sus obras o lo hizo otro. Algunos piensan que Francis Bacon fue quien lo escribió y otros señalan a otras personas, pero todos esos dicen que Shakespeare no escribió las obras de Shakespeare. Y Mark Twain responde de una manera bastante concluyente. Él dijo, Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que llevaba el mismo nombre. Y eso es lo que la gente está tratando de decir aquí. Ellos dicen que Elías tiene que haber sido el autor, pero que fue otro Elías. Bueno, amigo oyente, debemos decir que fue Elías el profeta y que no hay barreras imposibles, a no ser que usted quiera rechazar lo sobrenatural, y si usted lo hace, lo único que va a estar rechazando no sería eso, sino también rechazaría la Biblia. Elías el profeta fue quien envió eso, el mismo Elías que había sido trasladado al cielo. Ahora, ¿cuándo lo escribió? ¿Lo hizo después de haber sido trasladado? ¿Lo escribió acaso desde el otro lado? Grotius dice que el matasello de esa carta era del paraíso, pero que no se lo podía ver. Ellos salen con algo que es simplemente una interpretación, y usted la puede rechazar y olvidar, ya que es simplemente una teoría especulativa. Hay una explicación bastante sencilla, amigo oyente. Él la escribió antes de ser trasladado.
Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es sobrenatural. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de decir, amigo oyente. Esa es la cualidad que tiene el profeta y ese es el método usado por los profetas. Estas cosas son interesantes cuando uno considera que Isaías habló de Ciro de Persia 2 siglos antes que éste hubiera nacido. Daniel escribió sobre Alejandro Magno. Miqueas eligió la ciudad de Belén como el lugar donde nacería el Mesías. Eso es profecía, y solo Dios puede hacer eso. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es que cuando Joram llegó al trono, encontró un mensaje en las escalinatas del palacio. Había sido dejado en ese lugar por el mensajero de Dios, Elías. Esa es la única referencia que tenemos de Elías en el libro de Crónicas. Y recuerde que Crónicas nos está dando, repetimos, el punto de vista de Dios. ¿No le agradaba Elías a Dios entonces? Por supuesto que sí lo hizo. Entonces, ¿por qué no se menciona más aquí? Dios no está omitiendo a Elías, amigo oyente. Lo que Él está haciendo es omitiendo completamente al reino del norte. Y Elías, recuerda usted, era el profeta a ese reino del norte. Su ministerio estaba en ese lugar. Y esta es la única vez en que Él habló a un rey en el sur, es decir, en Judá, y Él nunca le habló a Josafat por la sencilla razón que Josafat fue un rey bueno. Y Elías solo entregaba esos mensajes duros, ásperos, desagradables. Pero cuando Joram, el hijo de Josafat, llegó al trono, allí entonces estaba este mensaje esperándole, y Elías lo había escrito antes de partir. Tenemos aquí algo que es bastante interesante. Me indica, a mí por lo menos, que el mensaje de Elías no ha concluido. Quiere decir también que cuando él entregó su manto a Eliseo, también le entregó este mensaje para Joram. Y quizá le dijo, tú lo estarás viendo, yo no. Este es un mensaje de juicio, de castigo, y nos hace pensar que este Elías es uno de esos 2 testigos que se mencionan allá en el libro de Apocalipsis, que van a entregar un mensaje bastante áspero a la gente que en ese día se haya apartado de Dios. Creemos que esto hace de esta porción algo bastante destacado de las Escrituras, y es un mensaje bastante fuera de lo normal el que se entrega en esta oportunidad. ¿Qué es lo que le sucede a Joram entonces? Bien, leamos el versículo 16 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Todos estos hombres habían tenido paz con Asa y con Josafat, pero ahora su espíritu es despertado y va a comenzar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es siempre el resultado del pecado. Notemos ahora el versículo 17. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ahora, ¿qué le sucede a Joram? Bueno, continuemos con los versículos 18 hasta el 20. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El pueblo se había librado de algo bastante malo cuando él murió. Y lo sepultaron, dice aquí, en la ciudad de David. Y note usted, pero no en los sepulcros de los reyes. Este posiblemente haya sido el hombre más odiado que había reinado en esa época.